Gilberto Ferrari, gerente general de ETESA. Bienvenido al capitalfinanciero.com. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias por la paciencia y gracias por habernos y por permitirnos compartir con todos tus televidentes y con todos tus radioescuchas. Señor Ferrari, los últimos días han sido de mucha efervescencia en la opinión pública por el ajuste en la tarifa energética, ¿no? Este aumento que ya es inminente en este segundo semestre del 2018. Explíquenos exactamente por qué se debe, a qué se debe o a qué obedece este aumento. O sea, en términos porcentuales, si lo pudiéramos dividir. Bueno, el aumento es de tanto, el incremento obedece a estas razones. ¿Cómo son? Perfecto. Tú sabes que tal vez, nada más para hacer un poquito de docencia, porque no necesariamente todos los televidentes que nos van a ver son versados en la materia. Vamos tal vez a decir primero que la tarifa es producto de un proceso riguroso, regulado en extremo y que se hace cada 6 meses. O sea, cada 6 meses, desde 1999, nosotros hemos venido haciendo un ajuste tarifario los primeros de julio y los primeros de enero. ¿Ok? Eso es lo primero y es producto de unas reglas del juego claramente establecidas y que no son tocadas o no deben ser tocadas por ningún actor externo al regulador, que es el que decide qué es lo que se tiene que hacer basado, y cuando te digo decide tal vez es una exageración, es el que ejecuta un procedimiento que está claramente definido. Claro que ahí implica entonces también las fluctuaciones en el precio de los combustibles. Bueno, vamos para allá para hacer la separación, ¿no? Entonces te decía, perfecto, tenemos un ajuste tarifario y el ajuste tarifario básicamente tiene temas o variables internas y variables externas que consideran para poder realizar ese ajuste. Algunas de las variables externas son las relacionadas con el precio del crudo en el mercado internacional. Y esto siendo porque nosotros hoy por hoy tenemos un componente importante del mercado de contratos que es hoy por hoy más o alrededor del 95% de lo que paga el consumidor. Nosotros tenemos un mercado de contratos, que es un mercado de precios, y nosotros tenemos un mercado el mercado ocasional, que es un mercado de costos. ¿Ok? El mercado de contratos, la norma dice que las distribuidoras deberían estar contratadas al 95%, y hoy por hoy nosotros estamos en alrededor de ese monto. Y el mercado ocasional, la normativa lo crea para poder que sea compensada entre los actores del mercado, entre los agentes del mercado, cualquier deficiencia que exista para poder suplir las necesidades. El mercado de contratos es un mercado de precios y de futuros de largo plazo para poder darnos la estabilidad que la tarifa necesita y no estemos nosotros en nuestras tarifas eléctricas sometidos a la fluctuación y a la volatilidad de los mercados internacionales. Es ahí donde entra, por ejemplo, la generación entonces, ¿no? Que me puede aportar en el mercado ocasional. Por las supuesto. Subidas en el mercado ocasional nosotros tenemos un exposure de, diríamos que entre 4 y 6% hoy por hoy es el exposure que nosotros tenemos en el mercado ocasional. Y cuando hablo de nosotros me refiero a nosotros los consumidores, los accionistas de la empresa de transmisión eléctrica S.A., que somos nosotros todos. ¿Ok? Entonces, esa realidad nos lleva a la importancia que tienen los contratos. Claro. Y esos contratos se definieron en su momento. La mezcla de contratos que tenemos hoy día es como entre 60 y 65% de contratos son hidráulicos o hídricos, entre 30 y 35% de los contratos son
fuel base, llámese Bunker C o cualquier otro hidrocarburo, y alrededor de 7% es de carbón. ¿Okay? Esa realidad cambia en este semestre con la entrada de las plantas de gas, que hoy tienen 0, y cambia en enero con la salida de los contratos de carbón. Entonces van a haber dos cambios importantes, uno a la mitad de este semestre y el otro a principios del próximo semestre, cuando la distribución de esos contratos cambia de manera radical. ¿Se supone que debe haber una baja? Mira, yo me he acostumbrado... Generación como tan fuerte como la del búnker, el carbón, perdón. Yo me he acostumbrado a evitar hacer pronósticos o de hacer pronósticos solamente de muy largo plazo, porque el pronóstico de muy largo plazo seguramente estará cerca de él, pero el pronóstico de muy corto plazo tiene, en mercados como el nuestro particularmente, que todavía tiene una incidencia, como te dije, de alrededor de entre el 30 y el 35%, amarrado a commodities del mercado internacional en los cuales nosotros no tenemos ninguna incidencia, yo no me atrevería, a menos que tú me digas a dónde va a estar el precio del barril en enero. Si tú me dices a dónde va a estar el precio del barril en enero, yo te puedo decir si la tarifa va a bajar o va a subir. Pero con el cambio, estos dos cambios importantes que se van a dar. Definitivamente que el mix de contratos, vamos a pasar de lo que te comenté a un mix de contratos que seguramente será, el agua va a ser muy similar, tal vez baje un poquito, digamos que en vez de ser entre 60 y 65, digamos al lado alto en 64, va a estar entre 60 y 65, pero al lado bajo entre 62. Y ya no vamos a tener entre 30 y 35 de hidrocarburos, sino que vamos a tener single digits de hidrocarburos y vamos a tener entre 20 y 25% de gas, que va a ser el new player. En otras palabras, si el precio del combustible no sube de manera radical y el precio del gas se mantiene en los niveles que estamos viendo, lo más seguro es que tengamos o aumentos muy muy bajos o una paridad de precios entre el semestre este y el semestre que viene. Sin embargo, todavía ves que hay una cantidad de variables importantes que son exógenas, no solamente a ETESA, sino externas al país. Antes de que me explique esa parte, regresemos. Díganos, ¿dónde entra la generación eólica? Bueno, perdón, cuando hablaba de hídrica me refería a renovable. Ahí exacto. Dentro de mi error. Sí, me refería a renovables, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y regresando a la pregunta que me hiciste. La pregunta que me hiciste fue ¿cuál es la distribución del ajuste? De lo que está pasando. El ajuste es un ajuste de 8.4%. En el componente, y vale la pena que después hablemos de cuál es la incidencia de eso en la economía del país, ¿no? Pero vamos por el momento a hacer la distribución del ajuste. Perfecto. El ajuste es de 8.4% y ese 8.4% se distribuye en 5 rubros principales. ¿Ok? Un rubro es distribución, que tiene un aumento mínimo de alrededor de mínimo, ahorita te digo los números. Tenemos el rubro de combustible y dentro de eso estamos metiendo todo, o sea, estamos metiendo la variación del precio del crudo, la variación del precio del gas, estamos metiendo la entrada del gas en la mitad del semestre cuando seguramente que habrá una sostenibilidad hídrica, lo cual nos lleva a que ese contrato seguramente no será despachado en el invierno. Así que hay un sinnúmero de variables en ese rubro combustible. Además de eso, entonces tenemos el rubro, llamemos el rubro transmisión, pero ese rubro transmisión vamos a romperlo en 3 para poder ilustrar cuáles son las cosas que están bajo nuestro control y cuáles no, porque de plano los dos primeros que acabamos de mencionar, distribución y combustible, son exógenos y son externos al país inclusive. Entonces vamos a los 3 de transmisión. Los 3 de transmisión son los activos que nosotros hemos recibido en el último semestre que ahora pasan a formar parte de la tarifa. ¿Okay? Porque
debemos aclarar, porque algo que parece muy normal para todos nosotros, me he encontrado en esta última semana que pareciera que no queda claro para algunos miembros de la comunidad. Todos los activos que se despliegan en el sistema eléctrico nacional, todos, son pagados de alguna manera, ya sea inmediata o posteriormente, por nosotros los consumidores. Nosotros tenemos que tener claridad de que el único generador de ingresos para la economía de cualquier país son los individuos. Es lo que aquí nosotros llamamos popularmente el pueblo. Sí, claro, ¿Okay? Estamos de alguna forma contribuyendo con nuestros impuestos y también con lo que pagamos a través de la tarifa, ¿no? Exacto, ETESA no tiene una maquinita de hacer plata, entonces el gobierno tampoco. Entonces el gobierno lo hace a través de impuestos y ETESA lo hace a través de tarifa. Y los accionistas de ETESA, que son el Estado, que somos todos nosotros, recibimos los beneficios. ¿Y los beneficios cuáles son? Los beneficios son la cantidad y la calidad del producto que queremos, que es energía. El único punto, y ya regreso a la distribución, pero el único punto individual de falla que tiene el sistema es el sistema de transmisión. Hay múltiples generadores, múltiples distribuidores, y el único lugar por donde pasa toda la energía del país es la red de transmisión. Podemos hacer un alto antes de que me siga hablando de la distribución. En el último año, si consideramos los eventos del 2017 en el tema del sector energético, los apagones que hubo, en el último año hubo apagones, hubo vaivenes, todavía hay fluctuaciones, la gente se queja, sobre todo en algunos sectores del país. ¿Eso tiene que ver con estos problemas de arrastre en el sistema de transmisión? Bueno, déjame tal vez apuntar esa pregunta para regresar a ella, porque si nos vamos por ahí nos vamos a quedar, exacto. Así que entonces tenemos dos rubros definidos y tenemos luego transmisión, y para hacer la división, vamos a hacer la división entre esos tres. Entre esos tres, básicamente, distribución es 0.3%, sí. ¿ok? Y cuando te hablo de 0.3% es 0.3, o sea, 30 puntos básicos sí. de los 840 puntos básicos que hay en el ajuste, ¿ok? Luego, el combustible es 4. Para ser precisos, 4.04 es el combustible y 4.33 es el rubro de transmisión antes de deshilarlo, ¿ok? Pero si hiciéramos eso solamente, estaríamos pensando que, bueno, transmisión está todo bajo nuestro control, y en realidad no es así, y por eso vamos a abrirlo un poco más. Cuando abrimos el rubro de transmisión, vemos que en el rubro de transmisión está lo primero que te estaba comentando, los activos que nosotros pagamos. Entonces, en ese activo está la línea 3. La línea 3, el pliego tarifario, lo recibimos en abril y lo estamos implementando ahora. Entonces, en ese pliego tarifario está el costo real, que dicho de paso, tiene 0 sobrecostos, de la construcción de la línea. ¿Ok? Lo que fue la línea. Eso son básicamente 233 millones más 40 millones de dólares de financiamiento, más 12 millones de dólares de alteración en el alineamiento de la línea, que suma 285 millones de dólares. ¿Okay? Eso es el costo total de la línea de un contrato que se licitó en el 2013, en el que hubo múltiples participantes, y digo licitó porque para mí la definición de licitación es que existan múltiples participantes y que sea de libre concurrencia. Siempre y cuando tú tengas un evento de libre concurrencia y con múltiples participantes tendrás competencia, y si tienes competencia, entonces la licitación, se llama licitación, y el resultado de ese proceso es válido. Cualquier otra cosa que no tenga eso, no es válido. 285 millones corresponden a ese... A la construcción de la tercera línea. Okay. Para poder construir la tercera línea,
tuvimos que pagar los derechos de vía para poder pasar la línea por las propiedades privadas de todos y cada uno de los panameños que viven a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Eso costó 60 millones de dólares. ¿Okay? Y luego tenemos el costo, luego tenemos la parte del costo del atraso de la línea que encontramos y que minimizamos para poder que la empresa subsistiera. De lo contrario, la empresa no subsistía. La empresa hubiera quebrado y hubiese, que es irreal, porque la empresa no puede quebrar. Porque la empresa de transmisión eléctrica, bueno, yo no veo un país sin energía. Si tú lo ves... mejor ese último del atraso de... Ok, vamos para allá. Y vamos a ponerlo en perspectiva, nada más para acabar con la distribución. Dijimos que 4.33 del 8.4 era esto. Ese 4.33 se reparte, para ser precisos, de la siguiente manera. El atraso es 2.23. La construcción de la tercera línea es 1.73 y la servidumbre es 0.37. Entonces, cuando hacemos la recapitulación del 8.4, cómo se divide en los 5 rubros, te digo, el 8.4 se divide distribución 0.03%, combustible 4.04%, atraso 2.23%, construcción 1.73% y servidumbre 0.37%. Esa es la distribución del ajuste de 8.4.